Buenas tardes, compañeras, compañero y profesora. Hoy Cristina Cruz y esta servidora les estaremos presentando nuestro proyecto curricular titulado #Leyendo todo el mundo. Antes queremos compartirles que hemos preparado el logo del proyecto que lleva un libro tridimensional con el título y el enfoque que es mediante un club de lectura crítica. Como parte de la descripción del proyecto, este proyecto pretende integrar la lectura como medio para la reflexión y pensamiento crítico sobre las situaciones sociales que acarrean la comunidad impactada. Algunos aspectos sociales que pueden ser atendidos son la inequidad en las clases sociales, racismo, género y multiculturalidad. Además, el fin de dicho currículo es que las personas participantes puedan elaborar y exponer su visión sobre los asuntos abordados por medio de la lectura crítica y al mismo tiempo poder reflexionar sobre esas consecuencias que estos temas tienen sobre su vida y las implicaciones que esto pueda tener en su contexto familiar o comunitario. Para esto nosotros definimos lectura crítica como la capacidad del individuo para la reconstrucción del significado, tener intencionalidades e ideologías implícitas en los discursos y poder acceder a la diversidad de textos producidos por otros y también para producir otros nuevos. Respecto a la población que puede participar de este proyecto, serán los estudiantes subgraduados de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, particularmente aquellos que se encuentran matriculados en el programa de preparación de maestros en la Facultad de Educación. Según los datos compartidos por la Oficina del Registrador de dicha institución, aproximadamente 1.039 estudiantes se encuentran matriculados en dicho programa, ¿verdad? Y completan un grado con especialidades en química, edad temprana, teatro, español, matemática, entre otras. Para complementar esta información relacionada con los datos sociodemográficos de los estudiantes, nosotros accedimos a lo que es el Student Success Prediction System de la UPR, el cual indica que la mayoría de los estudiantes que pertenecen al programa de preparación de maestros provienen de escuelas públicas y igualmente cuentan con un índice mínimo de ingreso, el IGS, que promedia entre los 251 y los 300 puntos. Estos estudiantes que hemos descrito anteriormente podrían ser los estudiantes que podrían participar de manera voluntaria en nuestro proyecto. Respecto al propósito grande, nosotros tenemos como propósito el desarrollar un espacio de lectura crítica que fomente lo que es la comprensión profunda y la discusión grupal de aquellos elementos que se encuentran implícitos o que podrían estar condicionando los procesos educativos. Estos aspectos serán abordados mediante unos textos clásicos que nosotros hemos seleccionado y que serán presentados mediante un club de lectura crítica. El objetivo principal de este círculo académico es fomentar en el grupo de estudiantes un ejercicio dirigido a la lectura del mundo. Para Freire, la lectura del mundo se desarrolla mediante lo que son los procesos de alfabetización, especialmente a través de la lectoescritura, lo cual representa un ejercicio de liberación e emancipación en donde el estudiante puede reconocerse como un ser presente y consciente en un mundo que puede ser transformado. Respecto a las necesidades del proyecto, algunas de las situaciones que nos llevaron, ¿verdad?, a concebir este proyecto curricular son la ausencia de espacios para aprender y discutir temas sociales de importancia fuera de los espacios educativos tradicionales, la inaccesibilidad o inexistencia de espacios abiertos de discusión y las relaciones jerárquicas que existen entre los contenidos y los vínculos con los diferentes niveles académicos. Este proyecto lo que pretende es buscar la relevancia social partiendo del descubrimiento y participación de los y las estudiantes. Además, se desea que los participantes pues logren enfrentar los problemas del mundo con un conocimiento vivo, orgánico y que permita la reconstrucción social. Partiendo de este proyecto, nuestros fundamentos se condicionan lo que es el reconstruccionismo social, que tiene como énfasis el abordaje a cuestiones sociales que son críticas para el fin de reconstruir la sociedad, convirtiéndola en una mejor y democrática. A su vez, según Ornstein y Hoskin, el propósito principal del Plan de Estudio de Reconstrucción Social es involucrar a los estudiantes en el análisis crítico de la comunidad local, nacional e internacional para abordar problemas de la humanidad. Dicho esto, nuestro proyecto se fundamenta también en lo que es la teoría de la reproducción, que a grandes rasgos significa ese concepto de reconocer los procesos sociales transformativos que se desarrollan en espacios educativos. Respecto al modelo curricular, nosotros proponemos un modelo curricular enfocado en el modelo sociocrítico. Este modelo comprende de dos grandes áreas, una de estas es el sistema modular y el modelo de investigación-acción. Este modelo considera las metas o los objetivos dirigidos
al conocimiento crítico, al conocimiento reflexivo y creativo del individuo, a los métodos que enfatizan lo que es el trabajo colaborativo y participativo, al desarrollo de actividades progresistas y secuenciales de contenidos científicos y técnicos que se encuentran en un ambiente bidireccional entre estudiantes y los docentes. De igual manera, como parte de este modelo sociocrítico, el objetivo principal es la reflexión de los protagonistas del proceso educativo que surgen desde esas necesidades que estos puedan identificar, basándose en que la sociedad se construye y se transforma a sí misma. Solo de este modo las sociedades son capaces de emanciparse y autoliberarse, y esto pretende lograrse a través del club de lectura crítica y la discusión de unos textos clásicos seleccionados como parte del proyecto. Ahora bien, pues al completar la implementación del currículo propuesto por el proyecto hashtag Leyendo Todo el Mundo, los y las estudiantes van a poder desarrollar lo que es la lectura crítica, van a poder discutir las ideologías implícitas en los textos en escenarios reales, podrán promover la participación colaborativa en la discusión de textos clásicos. Además, tendrán la oportunidad de crear un podcast como herramienta para el abordaje de los textos trabajados, reflexionarán sobre los problemas y situaciones de su interés, expondrán las ideas, opiniones o conclusiones a las que llegan sobre los problemas sociales que abordan en los textos literarios y en las realidades que las circundan. También podrán implementar la reflexión crítica para proponer soluciones a problemas sociales de interés y, por último, podrán participar democráticamente de espacios en la toma de decisiones. Con respecto a los modelos de enseñanza por los cuales nosotros nos encontramos guiadas para este proyecto, nosotros identificamos el constructivismo social, disculpen, este pretender lograr internalizar, reacomodar o transformar la información nueva, tomando en consideración el contexto de los grupos de las personas que conforman sus realidades. Y también nosotros hicimos hincapié en lo que es la pedagogía crítica de Freire, la cual establece o reconoce el rol transformativo que redunde en la liberación de aquellos estudiantes que se encuentran en un proceso de formación académica, en este caso, según nuestra población, estudiantes subgraduados ¿verdad? Que se encuentran completando un grado con mira a convertirse en maestros. Pues bien, como se ha mencionado a través de esta presentación, se tomarán en consideración las lecturas de textos clásicos en pedagogía, tales como la moral social de Hostos, la pedagogía del oprimido de Freire, la ideología y aparatos ideológicos del Estado de Althusser, y por último, la teoría y resistencia en educación, una pedagogía para la oposición como parte de ese componente de las lecturas críticas que se van a contemplar en dicho proyecto. Pasando a lo que son las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de aprendizaje representan los medios creados por el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos, y en este contexto no solo se crean espacios para la adquisición de nuevos saberes, sino que se provocan discusiones para las cuestiones de viejas creencias. Partiendo de esta premisa, se recomiendan utilizar situaciones generadoras para propiciar conversaciones entre los y las estudiantes, así que nosotros decidimos crear este tipo de situaciones por cada una de las lecturas para fomentar lo que serían las conversaciones y reflexiones en el grupo que estaremos impactando. Ya yéndonos un poco más a esas oportunidades de aprendizaje específicas, sabemos y como discutimos anteriormente, nosotros proponemos que se seleccionen 4 lecturas y como parte de estas 4 lecturas se realizarán unas actividades, se seleccionarán unos recursos y materiales y hemos identificado diferentes técnicas de evaluación. Estos materiales, las actividades y la evaluación va a ser la misma en cada una de las discusiones que se hagan de las lecturas seleccionadas. Concentrándonos en las actividades, como ya hemos mencionado anteriormente, nosotros proponemos una discusión inicial grupal en donde se va a discutir mediante la discusión de las situaciones generadoras de manera grupal el texto que se ha seleccionado. Una vez ya se discute grupalmente, el estudiante pasará a completar un diario reflexivo de manera individual. Esto tendrá una duración de 5 días, en donde el estudiante se llevará una plantilla como diario reflexivo para relacionar las experiencias que tienen durante esos días de manera individual y contextualizarlo al texto discutido, ¿verdad? Y luego, finalmente, una vez el estudiante regrese al grupo de lectura, al club de lectura, entonces el estudiante se juntará con un par a diseñar o a producir lo que es un podcast. Esto va a suceder de manera secuencial y se va a repetir, ¿verdad? Cada vez que se inicie una discusión a través de uno de los textos. Finalmente, quiero añadir, como parte de la evaluación, nosotros proponemos una lista de cotejo. Esta lista de cotejo se va a utilizar en la discusión grupal mediante la discusión de las situaciones generadoras.
De igual forma, como ya les mencioné, se va a completar un diario reflexivo y finalmente proponemos el uso de una rúbrica para evaluar el contenido que se incluye en el podcast. Ok, como parte de nuestro proyecto quisimos añadir una nueva sección que tenga que ver con la accesibilidad del proyecto. Así que en aras de mantener en consonancia con los propósitos, este proyecto debe ser accesible económicamente para que sea posible a los y las participantes replicarlo por su cuenta y tratar de que no sea discriminatorio en cuanto a etnia, nacionalidad, sexo, diversidad funcional, género o edad. Ahora bien, en cuanto al proceso de evaluación, aprendizaje y formación, los procesos de evaluación de este proyecto van a ser de naturaleza formativa. Lo que quiere decir es que se va a tener como propósito realizar acciones transformadoras. En otras palabras, la evaluación formativa del aprendizaje se utiliza para dar ese seguimiento, revisar el progreso del aprendizaje y realizar cambios y ajustes en la enseñanza. A través de todas estas evaluaciones formativas se va a estar brindando una retroalimentación continua siguiendo los postulados de Baum y Molly. Como les mencionó Cristina anteriormente, estos son los instrumentos que hemos preparado. Es la lista de cotejo y el diálogo reflexivo que se van a utilizar para corroborar que los estudiantes demuestran una comprensión profunda de los temas abordados como parte de la lectura crítica y su discusión grupal. Todo esto se va a estar contemplando lo que es la guía de preguntas relacionadas con la fase crítica, multicultural y libre de sesgo del diálogo creativo de Florada y Campoy. Una vez completado, ¿verdad?, lo que es la discusión grupal a través de las situaciones generadoras y el estudiante haber completado lo que son los diarios reflexivos en ese lapso de tiempo que se le ofrece para que reflexione de manera individual, como les mencioné ahorita, el estudiante regresa al club de lectura, se une con un par y entonces comienzan con el desarrollo del podcast. Los estudiantes recibirán, ¿verdad?, asistencia técnica para, ¿verdad?, entender lo que significa esta herramienta tecnológica y cómo puede maximizarse entonces su uso en la discusión de los temas. Se le va a ofrecer un material, aquí tenemos un ejemplo del tipo de material que se va a compartir con el estudiantado para que ellos puedan tener algún conocimiento base de las herramientas o destrezas tecnológicas que necesitan al momento de iniciar con el diseño del podcast. Luego de esto, una vez finalizado lo que es el podcast, que ya sería la etapa final de la discusión de cada una de estas lecturas, el guía utilizará una rúbrica para evaluar el contenido que los estudiantes, ¿verdad?, diferentes criterios que los estudiantes han plasmado en este podcast. Entre los criterios que el guía va a considerar va a ser la creatividad y originalidad de los estudiantes al momento de discutir el tema a través del podcast, el contenido del mismo, el uso del lenguaje, las especificaciones técnicas y la duración. Estos elementos van a ser evaluados por el guía, quien identifica, ¿verdad?, el desempeño del estudiante a través de la herramienta de podcast. El proceso de evaluación del proyecto, como ya también hemos mencionado anteriormente, como sabemos, inicialmente se va a seleccionar una lectura. Nosotros proponemos 4 lecturas. Una vez seleccionada la lectura, el estudiante tiene ¿verdad?, un tiempo, un espacio de 5 días para reflexionar y para documentar sus reflexiones a través de un diario reflexivo. Una vez el estudiante completa esas reflexiones durante 4 días, al 5.º día el estudiante regresa al club de lectura, en donde junto a un compañero o compañera va a iniciar ¿verdad?, con el desarrollo de lo que es el podcast. Aquí hacemos un hincapié para cuando hablamos de la duración del proyecto como tal. Nosotros, ¿verdad?, hay 2 maneras en que el proyecto se puede llevar a cabo. Uno es seleccionando una lectura por semana, lo cual entonces duraría 4 semanas, porque entonces cada semana se discute una lectura, o de ser decisión del guía y el grupo que se reúnan mensualmente, entonces la duración del proyecto sería de 16 semanas. Con respecto a la evaluación del proyecto como tal y de la implementación de lo que fue nuestro proyecto o diseño, nosotros proponemos que previo a la implementación del proyecto exista una evaluación previa a cargo de unos evaluadores externos. Nosotros entendemos que es necesario que antes de nosotros implementar las actividades del proyecto, un grupo de expertos en las áreas de currículo, de investigación,
puedan leer lo que son los objetivos de nuestro proyecto, corroborar que en efecto estos se encuentren alineados, si son claros, si el tiempo que nosotros estimamos para el desarrollo de las actividades es correcto y si los materiales que nosotros proponemos utilizarse son accesibles para la población que pretendemos impactar. La visión y la retroalimentación que este grupo pueda ofrecernos a nosotros nos va a ayudar a tomar decisiones, a realizar ajustes y a dirigir mejor entonces nuestro proyecto a beneficio del grupo que queremos impactar. Una vez ya evaluado por los expertos externos, pasaríamos entonces a la etapa de implementación, que ahí entonces haríamos referencia a lo que es la evaluación formativa que ya mencionamos respecto a la lista de cotejo, la rúbrica y el podcast. Una vez entonces completados esos elementos, pasaríamos a una evaluación final del proyecto por parte de los estudiantes, en donde recopilaríamos la experiencia de su participación en las actividades diseñadas, cómo estuvo esto relacionado con los objetivos, si el tiempo que se le brindó fue apropiado y la calidad de las actividades que entonces se desarrollaron como parte del proyecto. Asimismo, como mencionó Cristina, nosotros preparamos estos cuestionarios electrónicos en la plataforma de Google Forms, tanto para la evaluación previa a la implementación del proyecto, para los evaluadores externos, como para la evaluación final, enfocado en los estudiantes. Aquí van a tener que responder si están en una escala de acuerdo, si están totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo con los componentes antes mencionados. Ya entonces moviéndonos a nuestra reflexión sobre este proceso, cuando hablamos del área que fue más retante para nosotros, entendemos que quizás el área que quizás pudo provocarnos algún tipo de reto, nosotras, ¿verdad? Entendemos y nos apasiona lo que tiene que ver con la retroalimentación, así que nosotros, ¿verdad? Estuvimos bien conscientes de cómo nosotros podríamos recopilar el insumo de los estudiantes una vez fueran, ¿verdad? Fueran parte de este proceso, así que nos tomamos nuestro tiempo para encontrar las herramientas o los instrumentos que fuesen apropiados para recibir esa retroalimentación. Y por otro lado, inicialmente compartíamos, ¿verdad? Compartíamos Yeriel y nuestra experiencia y yo. Inicialmente se nos hizo, y como compartimos también en clase, se nos hizo quizás un poco retante el identificar cuáles eran las bases teóricas que fundamentaban o que mejor se acoplaban a las necesidades de nuestro proyecto. Y como compartimos en clase en algún momento, una vez nosotros identificamos cuáles eran las bases teóricas que correspondían o que mejor atendían nuestras necesidades, todo entonces fue fluyendo y todo se fue ¿verdad? Alineando. Pero en un inicio quizás identificar esas bases fue un asunto que quizás nos provocó algún tipo de dificultad. Como ya mencioné, aunque sí fue un reto, una de las partes que más disfrutamos fue el desarrollo de instrumentos. Para nosotros es bien importante, aunque en un inicio representó un reto el identificar cuáles eran los más apropiados para recibir esa información de vuelta de parte de los estudiantes o de un grupo de expertos. Entendemos que esta parte nosotros la disfrutamos mucho porque, ¿verdad?, es algo que nos apasiona y entendemos que como parte de cualquier proceso de implementación de un proyecto es importante que que se desarrollen estos procesos de evaluación para de esta manera corroborar que en efecto nuestros objetivos se pueden cumplir. Yo creo que esa fue nuestra área que más nos gustó. Además de las ganancias o lo que más valoramos de este ejercicio fue la oportunidad de visualizar los procesos de diseño instruccional de una manera holística. Como parte de esta visión, ¿verdad? Pudimos reconocer cómo fue esa planificación antes, durante y después y cómo esto influye en lo que es el desarrollo de un plan más completo y a su vez más claro. De igual forma, otra de las ganancias fue ese proceso de retroalimentación con el grupo extendido para poder implementarlo en nuestras actividades del proyecto. ¿Cuáles serían nuestros próximos pasos en relación al proyecto? Bueno, pues nos gustaría seguir auscultando más a fondo la manera en que la lectura crítica se integra en ese proceso curricular de preparación de maestro con la intención de desarrollar un posible proyecto de investigación que nos permita pues documentar con evidencia la necesidad de proyectos similares a este en nuestra facultad. Así que, bueno, esto sería todo por la presentación de hoy, así que muchas gracias a todos por su atención, aunque sabemos que estamos por este medio, nosotros quisimos recoger el insumo, así que preparamos este QR code, así que si tienen su teléfono celular pueden escanearlo y los va a dirigir a lo que sería una plataforma de Padlet, que sería esta que está aquí. En esta podrán encontrar la información del proyecto, lo que es el logo del proyecto, nuestra presentación aquí antes mencionada,
Aquí en esta sección podrán comentar, ¿verdad?, sus comentarios con respecto a las impresiones que tuvieron al proyecto. Le pueden dar este botoncito de más e incluir ya sea una foto, ya sea un enlace, ya sea un escrito, lo que ustedes deseen lo pueden dejar en esa sección. De igual forma, si tienen alguna sugerencia para seguir mejorando con este proyecto, pues pueden hacer lo mismo en la sección de sugerencias. De igual forma, nosotros quisimos compartir con ustedes la reflexión antes mencionada a través de esta sección y también incluimos una foto de las creadoras de este contenido. Le agradeceríamos, ¿verdad?, que puedan acceder a la plataforma y que nos dejen algún tipo de feedback o retroalimentación de lo que aquí compartimos, porque es un proyecto que nos apasiona y nos gustaría seguir desarrollándolo, así que la contamos con su opinión para nosotros tomarla en consideración en futuros planes. Muchas gracias por el tiempo que han dedicado a escucharnos. Esperamos verlos pronto. Gracias. Gracias. Chao.